Estamos complicados con el Slack. Ah, le afectó el Slack. 9 horas de Jet lag. diferencia. Jet Slack es la cosa. Son 9 horas de diferencia, pero a vos te tocó más. 14 horas de diferencia con Sí, China. ya pues, ya son 5 horas Como más. 40 horas volando. 40 horas, no. Nosotros volamos de Managua a La Habana, Managua a La Habana casi 2 horas. Después nos fuimos por tierra a Varadero 2 horas, son 4. Después en Varadero para Moscú 14 horas, tenés 18. Y después 2 horas a Minsk, 20 horas pues, de vuelo. Sin atraso en aeropuerto, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos tocó vuelos retrasados de 11 horas. Ay, mamá. Aeropuerto, ese es otro mundo, otra cosa. No. Y no, y el estrés de esos aeropuertos que dan miedo, hermano. Hay que caminar tremendamente. Sí, pues. ¿Le Nos sirvió? pusimos unas caminatas de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros dentro del aeropuerto. Esos aeropuertos son inmensos. O sea, por eso, ni quiera Dios. Pero bueno. ¿Qué o sea, tal la experiencia? ¿Cómo lo recibieron en Moscú, en Bielorrusia? Bueno, realmente venimos muy contentos por el recibimiento fraterno y humano de los bielorrusos y los rusos, y en especial porque se logró parte del esfuerzo y el trabajo y los objetivos que llevábamos, que era profundizar las relaciones con los parlamentos de ambos países, pero además esta delegación de nosotros era una delegación no solo de la Asamblea Nacional, sino que era una delegación representativa del gobierno de la República, porque fueron 5 ministros y estuvimos en los parlamentos con la participación de los ministros. Entonces, si tratábamos un tema que tenía que ver con carreteras, por ejemplo, estaba el ministro Mujica y estaba su contraparte rusa, y además estábamos los diputados. Entonces se logró una concatenación en cuanto a la programación, los proyectos, las propuestas. Igual, por ejemplo, en el tema de salud, donde se piensa establecer aquí un proyecto con energía nuclear para fines pacíficos. Para temas de salud, específicamente en el tema de los cánceres, etcétera. Y uno aprende diario, ¿verdad? Yo creía que la energía nuclear era solo las bombas atómicas, pero es decir, en Rusia hay un desarrollo en cuanto a que se ocupa para la agricultura, se aplica para una serie de cosas que no tienen que ver con fines bélicos. Y la comparecencia en Rusia afianzó pues toda la cooperación con Rusia en el sentido de los autobuses, del trigo, de los fertilizantes. Es decir, hay excelentes resultados en cuanto a la presencia nuestra allá y la representación de la delegación, porque iba encabezada por la persona que está delegada con todos estos temas, como es el Laureano Ortega, y que tiene un reconocimiento tanto en Rusia como en Bielorrusia, o Belarus, es que de Belarus o Bielorrusia, y íbamos a un alto nivel. Pues en Minsk hicimos, primero hubo relaciones con el presidente del Parlamento de Bielorrusia, y nos reunimos con la Cámara de Comercio, donde se ofrecieron una serie de proyecciones en tema de inversiones. Después estuvimos en la alcaldía de Minsk, donde se nos ofreció personalmente por el alcalde becas para jóvenes estudiantes nicaragüenses que quisieran estudiar en Bielorrusia cualquier actividad o profesión, y
la presencia nuestra pues consolidó las relaciones con ambos países. Algo que me llamó la atención, que yo recuerdo para la década de los 80, que cuando había el bloqueo aquí vinieron unos tractores Belarus y nos tocó ir precisamente a la fábrica de tractores Belarus. Eso es un monstruo en tamaño y en modernidad, ¿verdad? Están construyendo no solo tractores, sino equipos para carreteras, para construcción, utensilios para la agricultura. Y en Bielorrusia y en Moscú hay 3 proyectos que están ahí y que están en la agenda. Pues, ¿acaso el canal interoceánico? ¿Acaso la construcción de otro aeropuerto? Las construcciones de carreteras. Y entonces hay un interés principalmente en esta empresa Belarus, porque tienen todos los equipos necesarios y ellos están diciendo que tienen el financiamiento y que se ofrecen pues para facilitar los equipos y los materiales para cualquier tipo de empresa de gran envergadura. Y tienen los equipos. Llegamos a ver, yo no había visto un tractor tan grande, un tractor de casi 600 caballos de fuerza. Era del tamaño de un edificio. ¿Son trilladores esos tractores? Son multiuso, te sirven para todo. Y lo interesante es el gran tractor gigantesco, que yo hasta fotos me tomé, pues no había visto un tractor tan grande. Y llegamos hasta el nivel de tractores de 10 caballos de fuerza que te pueden servir para el agro, en lugares que es fácil entrar con tractores, pero además son multiusos, son para cortar, para chapodar, para arado. Para arar le pones equipo. Yo me acuerdo que esos tractores Belarus aquí en la Hacienda San Francisco, donde los compramos, nos servían hasta para realizar fertilizaciones edáficas, aspersiones foliares, es decir, todo lo que tiene que ver, por lo menos en los cafetales que eran tecnificados en la Hacienda San Francisco, los hacíamos con esos tractorcitos Belarus. En resumen, ¿fue buena los resultados de la misión Rusia-Bielorrusia? Excelente, y más que nada el calor humano que se siente de las altas autoridades de esos países y que además de que era una delegación de gobierno que cubría Asamblea Nacional y Poder Ejecutivo, andaban 5 ministros. Además, fuimos a participar en una conferencia parlamentaria internacional América Latina-Rusia. Habían más de 300 delegados de América Latina, de todos lados. Y contamos en la inauguración de la conferencia la presencia del presidente Putin, y que dijo ahí en la conferencia que Rusia estaba abierta a apoyar a América Latina para superar las crisis económicas y sociales y ambientales que se tienen. Hubo una apertura total. Y nosotros en la conferencia expresamos una posición firme y clara de Nicaragua, porque hay países que dicen que son neutrales. Y entonces Nicaragua fue clarísimo. Nosotros estamos con Rusia porque es lo justo, es lo correcto y es lo que nos dice la historia. Fuimos clarísimos, le planteamos y fue ovacionada la posición de Laureano, porque él llevó la voz cantante en ese tema y fue todo un éxito. Pues en las atenciones, ya no digamos atenciones de primera,
el apoyo que se nos dio y el ofrecimiento de una apertura total, no solo con Nicaragua, sino con América Latina. Y eso es importante dentro de la visión de rompimiento con la actitud hegemónica, el unilateralismo, y aquí se mira que vamos a un multilateralismo que nos va a permitir fortalecer individualmente las economías de los que estén en mercados de ese tamaño. Y si a eso le sumas el mercado chino, pues vamos para adelante. Hay buenas perspectivas de crecimiento económico para Nicaragua y atracción de inversiones de ambas naciones. Hablemos del conflicto israelí-palestino. Usted es miembro de la Comisión Parlamentaria de la Asamblea Nacional que tiene que ver con las relaciones con Palestina. Se encuentra en Nicaragua en este momento un representante de la Organización para la Liberación de Palestina. Usted, me imagino, está al tanto de este conflicto geopolítico. Hoy Israel estaba atacando Siria, bombardeó los 2 aeropuertos ahí para evitar que llegara el canciller de Irán, que anda en una gira de paz. Y el cerco sobre las familias, miles de habitantes civiles de la Franja de Gaza, sin agua, sin electricidad, sin medicina, destruidos completamente. ¿Cómo ve la situación? Bueno, mira, lo que yo recojo lo que dice el presidente de Palestina, Abbas, creo que Mahmoud Abbas, que dijo que tenemos que condenar las acciones violentas contra civiles de ambos lados, porque aquí hay que hablar claro, han habido situaciones no correctas pues de ambos lados, pero el accionar actual de Israel es una actitud genocida, es cuando vos ves la situación, decís quién es el responsable de todo esto. La verdad que el responsable de cómo se haya planteado esa reacción palestina y las contradicciones que se han generado tiene una razón única, y es la ocupación israelí de los territorios palestinos, y que esa ocupación se va transformando en un posesionamiento de todo el territorio palestino. Si pudiéramos proyectar aquí en un mapa lo que definió las fronteras en 1967 de Palestina e Israel, y las vamos viendo con las diferentes acciones militares que ha hecho Israel argumentando la defensa de su población, Palestina está reducida a la Franja de Gaza, que son apenas 300 kilómetros, y lo que es la Cisjordania. Pero lo que hay, la ocupación se va transformando en posesión de los territorios, y para posesionarse de esos territorios y controlarlos, están realizando una matancina de palestinos, y que en muchas cosas es una limpieza étnica. Es decir, quieren eliminar hasta el último palestino. Y lo decía el presidente, el primer ministro de Israel: no vamos a dejar piedra sobre piedra en Gaza. Y la mortandad es tremenda, ya van arriba de los 2.000 muertos. Solo en un día se mataron más de 60 niños en Palestina, y estaban circulando fake news en cuanto a que los palestinos habían degollado niños Sí, eso era una noticia falsa. Sí, y es tan tal que el propio presidente de Estados Unidos asumió esa noticia falsa y lo manifestó, y después el propio gobierno gringo tuvo que desmentir a su presidente. Rectificaron ahí, acomodaron las declaraciones de Biden. Que era falso. Y la preocupación mira, yo soy el presidente del Grupo de Amistad Palestina-Nicaragua. A mí me ha tocado recibir delegaciones de Palestina, y con esta delegación que estaba aquí en Nicaragua,
pues ellos planteaban la preocupación por la población civil. Es decir, que lo que mueve a Israel no es un afán de justicia, sino un afán de venganza. Si hay tantos muertos aquí, nosotros les vamos a hacer el doble de muertos a ustedes. Y eso es un crimen de lesa humanidad. Y lo que yo digo es, hay 2,5 millones de palestinos que están siendo sacrificados con bombardeos y que les están impidiendo que le llegue el agua, la comida, las medicinas, el combustible, están sin luz, están sin agua. Son 2,5 millones de gente que no tiene nada que ver con el conflicto. ¿Cómo es posible que el mundo no levante su voz en protesta? ¿Cómo es posible que Europa y Estados Unidos no levanten su voz y lo que han hecho es una cuestión tibia? Ahí vi al jefe de la OTAN y vi al presidente de Francia diciendo que le hacemos un llamado a Israel que sea balanceado en su accionar. Tiene derecho a la defensa, dijeron ellos, no, pero que use la moderación. Sí, entonces ves esa doble moral en estos países que han permitido esa barbarie, porque lo que se vivió en Israel hace algunos días lo vive el pueblo palestino todos los días, con las agresiones y las muertes de palestinos y de niños, mujeres. Me decía esta delegación que hay más de 6,000 palestinos presos en Israel y que hay palestinos que tienen 30, 40 años de estar presos y que hay más de 400 mujeres presas, que hay más de 800 niños menores de 12 años presos en las cárceles de Israel. Entonces, todo esto... ¿Y los derechos humanos que tanto brincan en otras partes? Las agresiones son permanentes por parte del sionismo al pueblo palestino. Y alguien me preguntaba a mí, bueno, pero la solución, ¿dónde está? La solución está en seguir en esta venganza. Esta es la ley del talión. Yo te mato uno. Ojo por ojo, diente por diente. Así es, vos me matás uno, yo te mato 10. Y si vos me matás a mi madre, yo te mato a tu madre, a tu padre y a tus hijos. Ese es lo que está imperando ahorita. Y definitivamente hay una justa causa del pueblo palestino que reclama por sus territorios. Y ese cuento que tienen los israelitas, que es el pueblo de Dios, y que porque son el pueblo de Dios, tienen la justicia en su mano, y que esos territorios son de ellos, pues no tiene nada que ver. Si se están violando resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que estableció la frontera y estableció la garantía de la existencia de un Estado palestino soberano e independiente. Incluso oficiales, gente de las Naciones Unidas que estaba trabajando humanitariamente en Gaza, murieron. 12 muertos en los bombardeos. O sea, es que la cuestión, yo creo que no se pueden justificar la barbarie de un lado, pero tampoco en base a esas situaciones que se dieron, está causando un daño a gente que no estaba en el conflicto. Ahí es tierra arrasada. Y eso no puede ser, y eso nos obliga a nosotros a expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Queremos que los dos pueblos, el palestino e Israel, puedan vivir en paz, pero para que eso se dé, tienen que reconocer la justicia y el derecho que tiene el pueblo palestino a tener su propio Estado como nación, como país, y eso se lo está negando Israel.
Y la solidaridad de Nicaragua con palestinos no es de ahora. Nicaragua fue el primer país que reconoció y exigió la existencia del pueblo palestino en las Naciones Unidas. Y lo que había era... en los años 80. No, cuando en 67 creo, cuando se establecieron las fronteras. Y lo interesante de esto es que en esas resoluciones se establece que la parte oriental de Jerusalén debía de ser la capital de Palestina, y eso no se le está dando respuesta. Bueno, Estados Unidos se adelantó. Pues sí. Cuando Trump reconoció que la embajada era de los israelíes. Así es. Mandó a poner su embajada gringa Así ahí. es, y yo creo que tenemos que entender que el pueblo palestino, alguien me decía, o no, lo dijo el presidente Maduro, de Venezuela, que dijo, bueno, si Jesús era palestino, y a Jesús lo crucificaron, lo torturaron y lo vejaron gente que se decía judío, pues. Entonces, la verdad es que Jesús nació en Palestina, y eso es una gran verdad. Entonces, cuando ellos se apoderan de la visión de que son los herederos de Dios, que son el pueblo de Dios, no es más que una visión obnubilada para tratar de deslegitimar los reclamos del pueblo palestino. No podemos justificar la barbarie, venga de donde venga, pero tenemos que caminar adelante, y para solucionar esto hay que darle salida al diálogo y a la negociación, pero más que nada al cumplimiento por parte de Israel de lo que se acordó en las Naciones Unidas. Pero ahora hay una lucha geopolítica, así como Estados Unidos, la Unión Europea se inclinaron por Ucrania y han gastado millones de dólares en la guerra, evitando un arreglo con Rusia, que dicho sea de paso, el tema y la noticia de Ucrania tiene muy preocupado al presidente Zelensky, porque dice que está pasando a segundo plano, ya no parece en este momento en los medios. Ese es el miedo, porque ya no, y es más, y están viendo qué plata de la que le estaban dando a Zelensky ahora se va a destinar para Israel. Ya destinaron, creo, 2.000 millones en municiones y cosas, y el problema es que si se enciende la mecha por el lado de Siria, donde hubo bombardeos de los aeropuertos, y es que Israel está abriendo frentes de guerra sin necesidad. Bombardea Siria, ahí está la Palestina. Eso es interesante ver ese mapa. Ese es el mapa que yo te decía. Mirá lo que era Palestina. Ahí está Palestina en 1946. En 46. Después, ya cuando nace Israel, nace el Estado de Israel, entonces ya prácticamente queda reducido a la Franja de Gaza y lo que es Cisjordania, y una parte para arriba. Pero mira ahora, son pequeñas islitas, y lo grave es que ¿por qué ves esos circulitos verdes? Porque son que han separado y fraccionado el territorio palestino y han controlado como cantones controlados por los israelitas. Entonces van destruyendo la esencia de la nacionalidad palestina, y es una situación que se está haciendo ante la vista y paciencia de todos los países, y solo se mira de un lado lo que hace Palestina, los palestinos, pero no se mira que del otro lado también hay una situación de violencia institucionalizada. Bueno, es que aquí está pasando lo mismo que en la guerra con Ucrania, muchas fake news, muchas mentiras inventadas, y solo lo malo es lo de Palestina, lo que hace Israel es de defensa. Sí. Y entonces, sí, aunque mate miles de gente... Pero ¿defensa de qué? De su territorio, si no es de ellos, es de los palestinos. Y alguien
alguien decía ahí, aquí no hay que hablar de Israel, es Palestina, porque eso ha sido Palestina desde tiempos inmemoriales, ahí han vivido los palestinos por siempre, y lo que hicieron fue, grupos israelitas los llegaron a meter en Palestina con el cuento que eran los hijos de Dios y que esos territorios eran de sus antepasados, y han ido caminando y caminando y caminando, y tienen reducido prácticamente a Palestina a su mínima expresión. Por eso es que están diciendo que lo que se está haciendo por parte de Israel es una eliminación sistemática del pueblo palestino para quedarse con toda la península. A lo que voy es que también la situación geopolítica ahora se está aprovechando. Estados Unidos mandó unos portaaviones, armamento. Ya llegó el secretario de Estado norteamericano a Israel a prometer que los van a defender a como sea. Siempre dice que cuenten con ellos. Ahora, pero Francia, Inglaterra, Italia y otros también se están metiendo en el conflicto. Sí. Pero ¿qué es lo que dicen? Que no, que tener a la población sin agua, sin luz, sin alimentos, sin medicina, viola, y es cierto, viola las normas del derecho internacional humanitario. Pero solo eso dicen. ¿Y por qué no hay una condena a esa situación? Bueno, las Naciones Unidas no ha querido dar ese paso. Es que no se han reunido, ni siquiera, no los convocaron y no hubo presencia. Entonces, están dejando que se masacre al pueblo palestino. Cada día que pasa son más niños, más mujeres, más personas que mueren. Y eso debiera de frenarse. Ahí tiene la Franja de Gaza en ese mapa. Así es. Más gráfico. Son 300 kilómetros nada más. Y en esos 300 kilómetros hay 2.300.000 personas. Me estaban diciendo estos palestinos que vinieron que si vos revisás en el mundo, es la zona con mayor población por kilómetro cuadrado en el mundo. Están prácticamente hacinados, y con la destrucción que se ha generado ahorita, si es un bombardeo permanente las 24 horas. Se han tirado no sé cuántas bombas y los aviones, etcétera, porque bueno, hay un uso desproporcionado de fuerza, abuso. Movilizaron 300.000 soldados porque van a hacer supuestamente una intervención militar en Gaza, y eso va a significar más muerte, más dolores de ambos bandos, pues, y eso es lo que hay que frenar. Pero Estados Unidos y Europa, que son los que pueden frenar a Israel, no lo hacen, porque Israel tiene que sentirse vengado. Hasta que se sienta vengado, entonces van a parar eso, y en eso puede irse que está en juego la existencia del pueblo palestino. En esta situación triste, dramática, en donde los civiles pierden la vida de una forma tan agresiva, criminal, atropellada, he visto pocas organizaciones de derechos humanos. Nadie habla, ¿verdad? Si fuera Nicaragua aquí, quién sabe cómo. Sí. Estarían encima de nosotros, bombardeándonos con comunicados, declaraciones, consejos de emergencia. Pero sí. Israel, nadie dice nada, nadie. Ni los organismos internacionales. Lo más es que están pidiendo que les dejen hacer un corredor humanitario para poder introducir medicinas. Si el problema es que los hospitales se van a quedar sin luz porque se va a acabar el combustible y no va a haber electricidad. Y la otra cosa es que se están agotando las medicinas para tratar más de cada día. Son 200 heridos que están llegando a los hospitales. Los hospitales están colapsados y las morgues más. Entonces es una crisis humanitaria terrible, que definitivamente, si no se frena, ¿para qué el derecho humanitario internacional? ¿Para qué las leyes internacionales? Si está bien que combatan los ejércitos, los palestinos que combatan con los soldados israelíes,
pero que no maten civiles. Y el problema es que los civiles no tienen que ver. Y por eso hay que condenar las acciones militares contra los civiles de ambos bandos, no solo de uno, de ambos bandos. Sí, para los ejércitos que se maten, pero que no afecten a la población civil. Y mucho más, yo vi unas fotos desgarradoras de niños palestinos, una que en el primer bombardeo, como no avisaron, murieron un montón de niños. Y nadie dice nada, pues. Hay que condenar los crímenes que se cometieron en Israel, pero también hay que condenar estos crímenes. Esta situación que está viviendo el mundo en este momento, Rusia, China, adoptan una posición de llamado a la paz, que ambas partes dialoguen. Estados Unidos, los europeos dicen no, aquí hay más reales para la guerra y aniquílenlos a los palestinos. Quiere decir que es hoy más que nunca urgente un mundo diferente. Claro, claro, y lo estaba diciendo el presidente Putin en una reunión que acaban de tener en Rusia, porque una cosa que te digo, Moscú se está transformando en un centro de presencia mundial, reuniones económicas, reuniones petroleras, reuniones de diputados, va a haber una reunión de jóvenes. Solo en esa reunión de jóvenes que va a ser el próximo año van a haber 20,000 jóvenes, de los cuales 10,000 van a ser de Latinoamérica y resto del mundo. O sea, el accionar de apertura que tiene y los arietes que se están presentando, Rusia, China y la presencia de los BRIC están abriendo el mundo de una manera tal que te está permitiendo que vos tengas una visión más amplia del mundo. Antes vos solo mirabas hacia Estados Unidos. Ahora América Latina está viendo hacia China, hacia Rusia, que son mercados gigantescos, potenciales para nuestros países y que no te están exigiendo nada. Porque los gringos te dan un caramelo y te piden una manzana, te piden un chocolate gigantesco. Mientras que esto, y estaba diciendo que el mensaje de los BRIC es cooperación con solidaridad y igualdad, y que todos tengan beneficio, es decir, que tenga beneficio el que compra como el que vende, y eso hace una sociedad más justa y que el comercio se vuelva un comercio para beneficio de todos. Entonces, eso va abriéndose camino. Y lo dijo Putin en el discurso: estamos abiertos para América Latina, lo que quiera, vamos a trabajar con ellos. Y acaba de decir en la reunión que tuvo con petroleros y esto, que iba fertilizantes para África, que iba trigo para África, que venía trigo. Solo para América Latina vienen toneladas de trigo y de fertilizante, y eso es una cosa que hay que verla y que abre perspectivas de desarrollo económico en nuestros países. Nicaragua, que hemos sufrido guerras, terremotos, agresiones extranjeras, guerra de agresión de los años 80 financiada por los Estados Unidos, sabemos lo que es el dolor de una guerra, de los bloqueos económicos. ¿Cuál es el llamado entonces en este momento, en esta situación Palestina-Israel? Bueno, yo pienso que aquí tienen que jugar un rol importante las Naciones Unidas principalmente, y los que, como decía mi abuelita, los que entotorotan a los israelitas, como son los Estados Unidos y Europa. Yo entiendo, es decir, el negocio de Estados Unidos y de los europeos está en la guerra. Mientras haya guerra, va a haber necesidad de equipo de repuesto para los tanques, para los cañones, va a haber necesidad de más municiones. Ahorita países que no tenían ninguna presencia militar en Europa, creo que fue Suecia o Noruega, están reabriendo sus fábricas de municiones
municiones, porque el negocio de vender balas es más fácil, se venden más fácil las balas que el trigo, pues, que el sorgo. Entonces, la visión militar del negocio es bien beneficiosa para los que producen las armas, pero es doloroso para los que ponen los muertos, por ejemplo, en el caso de Ucrania o en el caso de Palestina y de Israel. Y ahí es donde yo miro mucho peligro, porque hay países como Irán, que esa gente no se tienta la mano, ¿verdad? Y ya están abriendo frente con Siria, los israelitas, y también con el Líbano, porque bombardearon y dijeron, bueno, es que nos tiraron unos cachinflines, entonces le tiramos nosotros unos bombazos. Entonces eso va calentando el ambiente en el Oriente Medio, que ha sido por naturaleza una caldera hirviendo, que lo que ha hecho es medio adormecerse porque le han quitado el atizamiento de fuego. Pero con estas situaciones y con la llegada de la participación, el involucramiento de países como Irán, como Irak, el mismo Egipto, pues que ya hay un retroceso en el acercamiento entre árabes e israelíes, porque yo entiendo que todos los acuerdos que había hecho con reino, uno de los tantos países ahí de Arabia, que Arabia Saudita, se están diluyendo. Eso va a potencializar las posibilidades de una nueva guerra en esa zona, que puede involucrar a tantos países, y Estados Unidos, como es el gendarme del mundo, se va a ir a meter, le van a hundir un barco, y entonces ya se armó todo el relajo. Ojalá que no, que se iluminen las mentes y que haya paz. No, el mundo necesita paz. Lo que cabe es que se le abra la mente a estos europeos, que no sigan siendo lacayos y serviles de los Estados Unidos, y que entiendan sus propias visiones, sus propias mentalidades. Por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania está pagando caro el ser un peón de Estados Unidos, ya dejó de ser la locomotora de Europa. Está en crisis, está en recesión económica. Sí. Inglaterra lo mismo, pero Estados Unidos es el que está mejor, porque claro, él es el que vende las armas y las municiones, y es un negocio redondo, pues. Entonces, si hay guerra, hay negocio. Diputado Wilfredo Navarro, muchas gracias por habernos acompañado. No hablamos de Celedón. Se nos fue el tiempo. Quiero reportar sintonía. Bueno, tengo 101 mensajes que me llegaron al WhatsApp y al Messenger. No los puedo responder todos, no los puedo leer todos. María López, Javier Treminio, Carla Vanessa, Guerra Gallardo, Sandra Alfaro, Mayra Argüello, y a todos los que han estado pendientes, les agradezco mucho. Nos vamos. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos, y que Dios ilumine las mentes de los que están en guerra en este momento, que el mundo tenga paz. Nos veremos mañana. Tengan buena noche. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo.